el juicio me dejó cosas especiales de esta película, ¿no? Todo lo que atravesamos, más responsabilidad, más seriedad, más compromiso, más conocimiento, mucho más conocimiento, un conocimiento, porque no es que no sabíamos. El material este tiene una particularidad que está dicho a flor de piel. Era la primera vez que se atestiguaba de esa manera. Hay un montón de testigos y testigas que vienen del exilio a testimoniar. En el año 85, esto estaba agarrado con 2 broches nada más. Está todo dicho a flor de piel. Era esa la cosa, ¿no? De la cuestión a flor de piel, de los sobrevivientes que acababan de sobrevivir, porque había pasado muy poco tiempo. Entonces, esa narración a flor de piel era lo que nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Conocíamos la información, pero no conocíamos la sensibilidad que había ahí. Y creo que haber atravesado todo ese proceso también nos dejó con ese, de alguna manera, con ese conocimiento, con esa sensibilidad, con qué sé yo. Escuchamos algo que poca gente lo escuchó en su totalidad. Espero que la película sirva para acercar a nuestra gente a ese evento y a nuestro proceso de justicia y a los delitos de la dictadura. Pero creo que la particularidad estaba en esa sensibilidad. Y bueno, la aceptaron en Berlín, le aceptaron la propuesta. Y bueno, que era el festival, yo creo, al que apuntábamos, digamos, ¿no? Para arrancar. Y es un festival enorme, gigantesco y sumamente prestigioso. Y ya solo por el hecho de haber estado programada en Berlín, la empezaron a pedir de todos lados. Y así fue para todos lados. Y después, ese mismo año, fue el año siguiente, pues Berlín empezó en febrero. Bueno, creo que ese mismo abril se estrenó acá, o el abril siguiente, ya no me acuerdo. Y bueno, y ahí arrancó su recorrido en el Malva, en los espacios Inca, y después escuela, bibliotecas, universidades, centros culturales, qué sé yo. La película ya después sigue su camino. A mí lo que más vértigo me daba, por decirlo de alguna manera, era la voz de los sobrevivientes. Para mí ese era... Y de a poquito se fueron acercando al Malva. Me acuerdo un día, yo muchas veces iba a charlar con el público, después de la película, hacíamos un pequeño debate. Y un día termina la película y voy saliendo, después de charlar ahí, y se me cruzan Pablo Yonto y Miriam Lewin. Digo, uy, si sabía que estaban ustedes dos ni venía. Qué cagazo. No, bueno, nada, encantado con la película. Y varios más que fueron viniendo, incluso algunos me invitaron a tomar un café, a charlar. Esa era como para mí eran el sujeto de la película, ¿no? Y era importante para mí, ¿no? Era importante que la vieran, pero que la tomaran también. Y bueno, esa fue mi sensación. Por ahí ustedes tengan repercusiones acá y les habrán dicho cosas, me imagino. Yo tuve esa sensación. Y después con el público, en general, la recepción fue excelente, acá y en todo el mundo. Más pensando que es un documental de 3 horas, todo hecho con archivos, no tiene nada, ni voz en off, nada, de un evento que sucedió hace 40 años. Una película difícil de digerir. Y sin embargo, el público la llevaba y la lleva bien. O sea que ese era también el desafío cinematográfico, ¿no? Poder con ese material, con ese crudo, construir que tenía muchas particularidades. La dureza era uno, era un material muy duro,
El lenguaje era otro, era un lenguaje netamente televisivo de la década del 80, que se percibía en el crudo, y nuestro desafío fue armar un relato cinematográfico, atractivo, es más, te diría entretenido, que fuera, a pesar de lo que se cuenta que en la película, que fuera dable al público a verlo, ¿no? A atravesar la experiencia cinematográfica. La película existe cuando se ve. Y si se ve y genera discusión, existe más todavía. Y si genera, y si te interpela, y si genera un debate, y si genera un movimiento en las personas que la ven, más existe todavía, ¿no? Entonces, creo que el documental funciona. Hay una frase de Patricio Guzmán, el gran documentalista chileno, que dice que un país sin documentales es como una familia sin álbumes de fotos, ¿no? El documental funciona, tiene una vida larga los documentales, o sea, el juicio, como la mayoría de los documentales, va a estar ahí para que lo sigan consultando durante muchos años. La ficción tiene generalmente, salvo algunos casos especiales que se transforman en películas de consulta o de culto, tiene un periodo comercial, de exhibición y se acabó. Documental tiene esa cosa de permanecer, ¿no? De transformarse en un elemento de consulta, básicamente. El documental argentino tiene muchos instancias, géneros, historiografías, pero podríamos decir que, por ejemplo, Sucesos Argentinos es parte de la historia del documental argentino, más como noticiero, cinematográfico, sin mirada de autor, con una mirada siempre oficial, y de repente aparece Birri y hace Tire Die. Y ya no es más la Argentina de Sucesos Argentinos, hay otra Argentina ahí. Entonces, es una película que tiene ya 65 años, ¿no? Y sin embargo, patea el tablero, y lo sigue pateando hoy. Y 8 años después aparece La Hora de los Hornos. Y de repente el documental pasa a ser no solo una memoria, sino una llamada a la acción. Universal, porque mezcla textos de Fanon ¿no? y se transforma en una llamada a la acción y se exhibe clandestinamente. Y si saltamos por ahí 10, 15 años para adelante, aparece La República Perdida, todavía durante la dictadura. Otra mirada, nada que ver, pero construye memoria también, hace un análisis muy largo de la Argentina. Y si saltamos más adelante, 5 años más, en el año 87, aparece Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría. La conocen la película, sí. Y de repente el documental, en una época que era muy difícil hacer documentales, ¿no? Porque era en fílmico, era carísimo, no había ayuda pública prácticamente. La película se transforma en un evento histórico directamente, ¿no? De repente el documental, aparte, servía para mostrar otra Argentina, para llamar a la acción, para pensar la historia del país, pero también servía para denunciar, para poner frente a la cámara a los genocidas.